También con respecto al anuncio que dio don Cristiano Rego, hermanos queridos, esto iba a llegar, este momento en que estamos al borde de recibir persecución, nosotros también, hermanos, es una realidad. Yo les voy a leer lo que Jesucristo dijo, porque no tenemos que tener miedo, hermanos. Tenemos que recordar que los cobardes son los primeros en la lista en el lago de fuego. Y yo lo digo para mí mismo, hermanos, porque uno por su propia cuenta no puede resistir la presión de este mundo, movido por Satanás, como una avalancha que se nos viene encima. Les voy a leer aquí en el libro del Apocalipsis para que tengamos esto en cuenta, de que tenemos que ser valientes, hermanos, y tenemos que perseverar hasta el fin, y que Dios no nos mandará una prueba que no podamos pasar. La responsabilidad de parte nuestra, como fue explicado claramente en el sermoncillo, es estar produciendo fruto desde ahora y estar alimentando esa lámpara del Espíritu para que nos llene de su luz y las tinieblas no nos arrastren, hermanos queridos. En el capítulo 21 del libro del Apocalipsis leemos lo siguiente, y yo lo estoy leyendo para mí mismo, yo no estoy señalando a nadie, pero es una advertencia que Dios nos da, hermanos queridos, y Dios nunca nos mandará una prueba que no podamos pasar, pero esto habría de llegar. Y la iglesia, los que tengan el espíritu de Filadelfia, del amor fraterno, a quienes Dios ha abierto la puerta para la predicación del evangelio del reino de Dios, estamos en la línea de fuego, hermanos. Yo sé que yo estoy en la línea de fuego, y tarde o temprano se me va a llegar la hora, y le pido a Dios desde ahora, humildemente, Padre, dame la convicción y dame la valentía para estar firme en tu palabra y tener los ojos fijos en Jesucristo y en el reino de Dios, como Cristo que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y se sentó a la diestra de Dios en los cielos. En el capítulo 21, versículo 7 del libro del Apocalipsis, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, no para desanimarnos, sino para prepararnos diligentemente mediante el ayuno frecuente, hermanos. Ya no podemos permitirnos ayunar una vez cada tantos meses. Y yo diría, sinceramente, hermanos, Dios no impone ningún ayuno obligatorio con excepción del ayuno del día de expiación. Pero Jesucristo dijo que cuando el esposo nos fuera quitado, entonces ayunaríamos. Entonces Él espera que lo estemos haciendo. Y yo sinceramente les digo, con los tiempos que se están acercando y se nos vienen encima, me atrevo a decir, sin que esto sea un mandamiento obligatorio para nadie, de que una vez al mes yo creo que ni siquiera es suficiente, hermanos, por la urgencia del tiempo en que estamos viviendo. Y si aún se prolonga la espera por un tiempo, eso nos va a producir mayor crecimiento espiritual, entre tanto, para estar listos para afrontar lo que se nos viene. Entonces, en el capítulo 21, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice, el que venciere, y esto implica vencer el miedo y estar tan firmes, llenos del Espíritu Santo, que podamos decir como David en el Salmo 27, si un ejército acampare contra mí, yo no temeré. Es muy importante tener eso en cuenta, hermanos. Pero dice aquí, el que venciere heredará todas las cosas, lo cual, dicho en un lenguaje más actualizado, significa exactamente en el griego, heredará el universo entero, no únicamente la tierra, hermanos. Ahora tenemos la promesa de que los mansos heredarán la tierra, pero más allá de eso, cuando vamos al capítulo 21, cuando se habla de nuevos cielos y nueva tierra, Dios da esta declaración, hermanos queridos, el que venciere heredará el universo. Todas las cosas en el idioma griego significa el universo, hermanos. Fue creado como herencia para nosotros, no solo la tierra, sino el universo entero, si somos vencedores. Y el tiempo es corto, hermanos. Y luego, ¿qué dice? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, oigan pues, y lo digo para mí, hermanos, porque todos tenemos lado flaco. Y si no estamos listos, nuestra humanidad nos puede salir ganando. Como a los apóstoles de Jesucristo, ¿cuántas veces les advirtió cuando estaba en Getsemaní? Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando llegaron los soldados con Judas, hermanos, ustedes saben que a Jesucristo lo arrestaron y todos lo abandonaron. Todos sus discípulos lo dejaron solo. Entonces esperamos no ser de ellos porque nosotros ya tenemos el Espíritu.
o algunos de ustedes están preparando para tener el Espíritu y ya no tendremos excusa. Ellos todavía eran carnales, todavía no habían recibido el Espíritu Santo y sabemos que después de recibirlo fueron muy valientes. Y nos acaban de dar un ejemplo el doctor Weneiel, como el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló ante el Sanedrín y ante los sumos sacerdotes y se quedaron asombrados con el denuedo que hablaba y cómo hablaban correctamente el idioma. Y decían, esta gente no tiene letras, pero sabían que habían andado con Jesucristo, que es nada menos que la palabra de Dios. La palabra es la gramática perfecta, expresando la verdad de Dios. Es Jesucristo en persona, mis queridos amigos, y Él los educó por 3 años y medio, mejor que cualquier universidad de este mundo, mis queridos amigos. Entonces dice, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, falta de fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Con oración y ayuno. ¿Qué le dijo Jesucristo a los apóstoles cuando no fueron capaces de echar el demonio que estaba poseyendo este muchacho que padecía de estos ataques demoníacos cuando ellos bajaron del monte después de la transfiguración? Le preguntaron los que se habían quedado abajo, ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio? Jesucristo les dijo, por vuestra poca fe, esta especie no sale sino con oración y ayuno. Ahí lo tienen. Oración y ayuno producen fe, y sin fe no se puede agradar a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos y tal vez yo voy a estar ya estoy en la línea de fuego, hermanos, porque estos videos lo pueden ver cualquiera. Y aquí en este país todavía no se ha despertado en su plenitud lo que hemos visto en Inglaterra y en Finlandia y en otros países, pero va a llegar la hora. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, gente que guarda rencores, hoy en día, los fornicarios, hoy en día es muy peligroso, hermano, estamos rodeados de sensualidad por todas partes. Tiene que brillar la luz, hermanos, ser capaz de negarnos a nosotros mismos y volver nuestros ojos y controlar nuestros ojos a diario por donde quiera que andamos para no codiciar y cometer fornicación o adulterio en nuestro corazón, para ser fieles en cada paso del día, porque estamos rodeados de tentaciones como nunca una sociedad lo estuvo en la historia humana, mis queridos hermanos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, que está lleno de hechicería este mundo también, hermanos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que Dios nos libre entonces, hermanos queridos, y que nosotros seamos diligentes en escuchar las advertencias que Dios nos está dando. Y veamos aquí en Juan, capítulo 16, veamos las palabras de Jesucristo poco antes de ser entregado y condenado injustamente. En el capítulo 16, hablando con sus discípulos en la última Pascua, veamos el capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Como quien dice, no se ofendan. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, y ya vemos que estamos sintiendo, como decían por ahí, pasos de animal grande, pero por grande que sea, si estamos llenos de la presencia de Cristo, nada tenemos que temer, hermanos. Lo estoy diciendo para mí mismo y para todos ustedes con todo cariño. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, y harán esto, 16:3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahí tenemos, hermanos queridos. Hemos escuchado sermones verdaderamente y mensajes sumamente inspiradores sobre el significado de esta fiesta, hermanos. Ayer yo también vi con alegría la presentación magistral de mi querido asistente ejecutivo, don Cristian Orrego, el mensaje tan estupendo que nos presentó, tan didáctico, con tantas lecciones, hermanos, que le doy gracias a Dios, porque a la obra hispana y la obra en general y la obra hispana en particular han sido bendecidas, hermanos, con instructores sabios
con mensajes sumamente útiles para producir crecimiento en el pueblo. O sea que no tenemos excusa, hermanos. Hemos recibido constantemente el agua, la lluvia temprana y tardía a su tiempo para el crecimiento espiritual. Y, hermanos, tenemos que poner estas cosas por obra. Hoy, entonces, hermanos, estamos celebrando el cumplimiento de una promesa que fue hecha antes de que Dios iniciara la creación del universo, hermanos. Es algo verdaderamente asombroso nosotros poder penetrar en el pasado y aún más allá de la frontera del tiempo, antes del principio de los tiempos, y gracias al Espíritu de Dios y a la revelación de Dios podemos penetrar hasta allá, hasta aquel tiempo, hasta que si se puede llamar tiempo, pero aquel momento, más allá de la frontera del principio de los siglos, que el tiempo se empezó a contar cuando Dios creó los planetas y los soles y las estrellas, cuando empezaron a girar los satélites alrededor de los planetas, como la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, empezaron a contarse los días y las noches y los meses y los años. Antes de que Dios iniciara lo que los científicos en su paradójicamente ignorancia llaman el Big Bang, antes de que hubiera aquel principio cuando Dios habló y con su palabra, hermanos, del Espíritu que existía desde la eternidad, Dios creó de lo que no se veía lo que se ve, como dice claramente el apóstol Pablo. Por la fe sabemos que lo que se ve, vamos a ver eso en la epístola a los Hebreos, por favor, hermanos, capítulo 11, y vemos que Dios no sacó la creación de la nada, como dicen los teólogos. Dios sacó la creación de su propia energía eterna y la convirtió en materia, hermanos, para cumplir un propósito que está llevando a cabo con nosotros. Y cuando ese propósito se haya cumplido al final del juicio del gran trono blanco, la tierra será transformada una vez más en sustancia espiritual de la cual fue hecha en un principio. Dios sabía la ley de la relatividad o la ley de la energía que Einstein puso en su famosa ecuación. Masa es igual a energía creo que es por la velocidad de la luz al cuadrado. Así se convierte la materia, se convierte en luz, en energía, y Dios en su inmenso poder puede volver otra vez. Y les digo una cosa de una vez, asombrosa, hermanos. Así como nosotros vamos a ser transformados cuando suene la séptima trompeta, cuando termine Dios el juicio del gran trono blanco y la materia que Dios creó y nos hizo del polvo de la tierra para que aprendiéramos las lecciones que teníamos que aprender en lo poco, en la vida que Dios nos concedió, viviendo en este cuerpo, pero cultivando la presencia de Dios en el Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Dios fijó un espacio de tiempo para llevar a cabo ese plan con seres físicos en los cuales implantaría la simiente de la vida eterna, pero era una semilla que habría de manifestarse luego con la séptima trompeta y después, cuando terminara el juicio del gran trono blanco, cuando la materia haya cumplido el propósito por el cual fue creado y ya Dios termine el juicio del gran trono blanco y los que no quisieron aceptar serán lanzados al lago de fuego ya sin ninguna excusa, porque habrán sido enseñados por Dios y por su Santo Espíritu. Los que no quisieron aceptar, entonces la tierra volverá otra vez a convertirse en sustancia espiritual y serán los nuevos cielos y la nueva tierra por la eternidad, cosas que ahora no alcanzamos a comprender. Pero lo mismo que nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a la tierra. Se los voy a demostrar, hermanos, ahora que se me viene eso al pensamiento. Miren ustedes la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, para que vean que Dios tuvo esta idea que hoy vamos a explicar un poco, porque no se puede abarcar la grandeza del plan de Dios.
Antes de empezar a crear, antes de crear la materia, Dios tuvo un proyecto en mente e hizo una promesa. Vamos a ver esa promesa en el capítulo 1 de la epístola a Tito, mis queridos hermanos. Y esto es grandioso lo que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos. En el capítulo 1 de la epístola a Tito, versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a Tito y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que Dios revela su verdad a los que le obedecen, que practican la piedad, practican los 10 mandamientos y obedecen a Dios en sus estatutos y en sus juicios. En la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que estamos nosotros ahora celebrando. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de empezar la creación material, Dios ya tenía en mente lo que hoy estamos celebrando, hermanos. Estamos celebrando una promesa que Dios hizo antes de empezar a crear el universo, para que nos demos cuenta de la grandeza a lo cual hemos sido llamados, aunque somos pocos y muchos, la mayoría pobres y no con grandes diplomas o con descendencia noble o la gente importante que domina este mundo. Dios está llamando a los humildes, aunque llama a unos cuantos que son de origen noble, los hay, o que han sido bendecidos económicamente, pero que tienen un corazón humilde. Sin eso, Dios no va a aceptar a nadie. Nadie se puede jactar en su presencia. Pero oiga lo que dice aquí, versículo 2, en la esperanza, que es lo que hoy estamos celebrando aquí, hermano. Es esa esperanza, sabiendo que Dios está cumpliendo esa promesa, dándonos su espíritu, pero con un cumplimiento aún mayor, que vamos a ver en un momento, en la esperanza de la vida eterna. Recuerden que el nombre de Dios es el Eterno y el único que puede transmitir vida eterna. No hay ningún otro ser en el universo que tenga ese nombre. Hay únicamente 2 seres que tienen ese nombre: Dios el Padre y Jesucristo el Hijo, que antes eran Dios y el Verbo. Son los únicos que siempre han existido. Ningún otro en el universo entero tiene ese nombre. Un nombre en la Biblia es lo que alguien es, y Dios es eterno porque Él siempre ha existido. Y el idioma español nos permite entender eso en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. El inglés no es tan preciso, pero en el idioma griego en el cual esa palabra fue inspirada, tiene el mismo sentido que tiene en el idioma castellano. Cuando dice en el principio era, quiere decir cuando las cosas comenzaron, el verbo ya existía, porque el verbo lleno del poder de Dios, que vino a ser Dios el Padre, fue el que habló para que las cosas existieran. Luego tenía que existir desde antes. En inglés el verbo no da esa precisión que nos da el castellano. Cada idioma tiene sus virtudes y sus defectos, pero cuando dice en el principio era, quiere decir ya existía cuando las cosas comenzaron. El principio significa el momento en que Dios empezó el acto de la creación. Aunque Él creó a los ángeles antes de crear el universo. Lo vamos a ver en un momento, hermanos. Pero estamos aquí celebrando algo, hermanos, tan grandioso. Lo que Dios prometió no hace 2000 años, ni hace 6000 años. Lo prometió antes de empezar a crear el universo, antes de que hubiera planetas, antes de que hubiera lunas, antes de que hubiera agujeros negros, antes de que el espacio existiera. Dios nos permite penetrar hasta esa profundidad de la eternidad que nos precede y entender lo que había en su mente. Dar vida eterna, comunicar la esencia de su ser como un padre transmite a sus hijos por medio de su simiente la esencia de su ser. Ustedes que son padres lo saben, cuando ven a su hijo, saben, este salió de mis lomos, este es hijo mío.
se parece a mí, tiene mis virtudes y en muchos casos mis defectos también, hermanos. Pero en el caso del Padre nuestro, que es perfecto, tenemos que llegar a ser perfectos como Él es. Y eso se trata de este caminar en el cual estamos, hermanos. O sea, estamos celebrando de antemano, primero que todo celebrando el cumplimiento de la promesa, porque una vez que Dios nos concede el Espíritu Santo es la simiente de la vida eterna que únicamente Dios el Padre puede transmitir a quien Él llame y le conceda el arrepentimiento y la persona escuche y sea bautizada y le sean perdonados sus pecados y sea metida en el agua y el viejo hombre quede sepultado cuando hay una verdadera conversión, cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque hay gente que ha sido bautizada y no se ha arrepentido. Y luego se le impone las manos y la persona no está arrepentida, profundamente arrepentida, reconociendo sus errores. El corazón de una persona así es impermeable y ahí no entra el Espíritu de Dios. Y uno como ministro se puede equivocar, como el mismo Felipe, el diácono, bautizó a Simón el mago, pero luego cuando se trataba de la imposición de manos, ahí salió a relucir lo que había en su mente, en su amargura, que Pedro lo pudo percibir y se lo denunció, que estaba en gran hiel de amargura y de codicia, ofreciendo dinero para poder transmitir el Espíritu de Dios. Hermanos, todas esas cosas nos sirven para entender. Entonces dice 1:2 de Tito, en la esperanza de la vida eterna. Y hoy se cumple esa promesa, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió que nos iba a dar vida eterna y ya con el Espíritu nos engendra con su misma naturaleza eterna. Tenemos algo dentro de nosotros que ha existido desde antes del principio de los siglos en los lomos de nuestro Padre Celestial. Así de grande es aquello a lo cual hemos sido llamados. Tenemos un espíritu que Él nos comunica y nos transmite, que siempre ha existido, porque viene del eterno, el único que siempre ha existido, pero que concibió el plan con el verbo de tener una familia, y que así como los padres y las familias que Dios creó, que el diablo está tratando de destruir como pueda, así como ellos tienen sus hijos y los crían y se deleitan en el crecimiento de sus hijos, Dios hace lo mismo. Cuando Él engendra a alguien, esa persona se convierte en un hijo engendrado de Dios el Padre, hermanos, y esa semilla, por asombroso que parezca, se los voy a leer en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, mis queridos hermanos. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no obedece los mandamientos de Dios. Y Dios da el Espíritu ¿a quiénes? A los que le obedecen. Hechos, creo que 5:32, hermanos. Vamos a verlo aquí. O sea que es esencial la obediencia para que Dios nos conceda esa simiente preciosa. Sí, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso Dios primero llama a la persona, le concede el arrepentimiento para que cambie y empiece a obedecer. Y si produce suficiente fruto de cambio, entonces Dios tiene su iglesia y sus ministros que disciernen, guiados por el Espíritu de Dios también, de que la persona está lista para ser bautizada, porque verdaderamente se ha arrepentido y puede ser lavado por la sangre de Cristo, que vino a morir por nuestros pecados. Y prácticamente deja al hombre viejo sepultado en el bautismo y sale para recibir esa promesa, esa preciosa promesa, hermanos, que no es otra cosa, los voy a leer aquí. Capítulo 3, versículo 10 del Evangelio, de la primera epístola de Juan, primera Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Si hay rencores entre nosotros, hermanos, estamos afligiendo el espíritu, y si no nos arrepentimos, el espíritu puede salir y ya nunca más volverá, y estaremos condenados al lago de fuego. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Veamos el versículo 9. Todo aquel que es nacido, yo les he dicho muchas veces, el verbo ahí en el idioma griego que Dios utilizó para preservar las escrituras del Nuevo Pacto en el idioma griego, todo aquel que es nacido, el verbo es genao, G-E-N-N-A-O. Y les he explicado muchas veces, este verbo genao en el idioma griego quiere decir tanto engendrar, que es el momento en que el esperma entra en el óvulo y empieza a existir ese nuevo ser en el vientre de su madre. Ese es el momento en que se cumple lo que nosotros llamamos engendramiento, y que en el idioma griego es genao. El problema es que a los 9 meses, cuando esa criatura nace, en el griego se usa el mismo verbo y se dice, ese niño es genao, o sea, nació el 2 de diciembre o lo que sea de tal año. El mismo verbo. El que no entiende el plan de Dios se confunde y cree que ya estamos nacidos de nuevo, cuando Pentecostés representa el engendramiento de los hijos de Dios, que es la promesa que el Padre hizo para cumplir un proyecto asombroso, hermanos. Hemos sido llamados para ser engendrados con la simiente de Dios el Padre. Y yo les digo que es lo que aquí dice, volviendo a 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que es, y borren lo que dice ahí, nacido, está mal traducido. Los traductores no entienden la diferencia entre ser engendrado y ser nacido de Dios, porque es el mismo verbo. Nosotros por el Espíritu sabemos que hay una diferencia entre el momento en que una persona es engendrada, cuando recibe el Espíritu, la simiente de Dios el Padre, y después, si persevera hasta el fin, cuando suene la séptima trompeta, nacerá de nuevo con un cuerpo totalmente hecho como un reflejo de la gloria misma del Padre que lo engendró. Lo mismo que ocurre en la vida física, hermanos. Es tan sencillo, pero el mundo está cegado y no lo entiende. Ahora estamos celebrando el cumplimiento de la promesa del engendramiento. Y si perseveramos hasta el fin, cuando suene la séptima trompeta y aparezca Jesucristo sobre las nubes del cielo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, porque fuimos engendrados por el mismo Padre que lo engendró a Él. Por eso Él se llama el primogénito entre muchos hermanos, el primer nacido entre muchos hermanos. Entiendan esto, hermanos, que no es difícil de entender, pero el mundo está cegado y para ellos esto es locura. Sin embargo, es la revelación suprema de Dios para nosotros, hermanos. Hemos sido llamados al proyecto más grandioso de la historia de la humanidad. Ahora a ser engendrados y a ser parte de aquellos que empezaron a ser engendrados desde el Abel, que Jesucristo lo llamó el justo Abel. Fue el primero que tuvo el Espíritu de Dios, el cual rechazaron sus padres, Adán y Eva, cuando fueron a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Abel obedeció a Dios, y por haber obedecido y haber dado lo mejor de sus rebaños, fue acepto delante de Dios, y Dios le concedió el Espíritu porque Jesucristo le pone la firma cuando dice, desde el justo Abel, la sangre inocente que ha sido derramada, y lo puso en esa categoría. Y es justo aquel a quien Dios justifica por la sangre de Cristo. Y aunque Cristo todavía no había muerto, recuerden que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando el ser humano pecó, es como si Jesucristo hubiera quedado sacrificado desde aquel entonces. Porque el mismo Dios, el mismo Jesucristo, que se manifestó a Adán y Eva como el Dios de lo que llaman el Dios en las escrituras hebreas, que fue el Dios que conocieron los hebreos y los profetas, les dijo que un redentor vendría, y era nadie menos que él mismo, que habría de nacer de mujer y tener la vida en su sangre como un ser de carne y hueso,
para poder rescatar de la muerte con su vida derramada a todo ser humano en su debido orden. Primero las primicias, que el mismo Cristo fue el primero de las primicias, que estaba representado en la cebada, el primero que salió de la tierra, primogénito, primer nacido entre muchos hermanos. Después de esas primicias de la cebada vienen las primicias de la cosecha del trigo que estamos celebrando hoy, 7 semanas después de que Cristo fue presentado ante el Padre con la gavilla mecida. Espero que con las instrucciones que recibimos como un preámbulo magistral a este mensaje que les doy, estén claras en sus mentes, que las explicó muy bien don Cristian Orrego el día de ayer. Volviendo a 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es engendrado, genao aquí quiere decir engendrado, el único que ha nacido de nuevo es Jesucristo, que fue engendrado en el vientre de su madre por el Espíritu de Dios el Padre. Y sigamos leyendo aquí. Todo aquel que es engendrado de Dios no practica el pecado. O sea, no vuelve a vivir, no vuelve otra vez como el perro a su vómito o como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque la simiente de Dios, y búsquenlo en cualquier concordancia, la palabra simiente en el idioma griego es el esperma de Dios. Por asombroso que parezca, hermanos, Dios se está reproduciendo a sí mismo. Y esa fue la promesa que hizo antes del principio de los siglos, transmitir vida eterna al ser humano en 3 etapas distintas que representan las 3 fiestas de Dios. Así como la primera fiesta, la Pascua y los panes sin levadura, representa el primero nacido de entre los hombres que de polvo se convirtió otra vez en un ser espiritual. Y la fiesta de Pentecostés, 7 semanas después, representa el engendramiento, no todavía el nacimiento. Jesucristo, como la gavilla mecida, él salió de la tierra, pero ya era un ser espiritual, hermanos. Cuando él salió de la tierra ese sábado por la noche del año 31 de nuestra era, él resucitó con un cuerpo espiritual, tanto que salió de la tumba sin tener que mover la piedra. Por eso el ángel vino y movió la piedra para que viera María Magdalena y las mujeres que él ya no estaba ahí. O sea, ya había salido porque podía atravesar las paredes, porque tenía un cuerpo espiritual, hermanos. Y él fue presentado ante el Padre, o él mismo se presentó como la gavilla mecida, porque tenía un cuerpo espiritual y podía ir a la presencia del Padre. Nosotros todavía no tenemos cuerpos espirituales, hermanos. Y los 120, los primeros que recibieron el Espíritu Santo, y los 3,000 que lo recibieron después, el día de Pentecostés, eran seres de carne y hueso, no eran seres espirituales. O sea que nosotros tenemos que ser engendrados primero y esperar hasta el término de nuestras vidas para ver si perseveramos hasta el fin produciendo fruto, y si ese es el caso, cuando suene la 7ª trompeta, naceremos de nuevo con un cuerpo glorioso semejante al de la gloria de Cristo, Hijo primogénito del Padre y hermano mayor de nosotros. Espero que eso lo tengan claro, porque está por todas partes en la Escritura, hermanos. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios, la palabra es engendrado. 1 Juan 3:9. No practica el pecado, o sea, no vive en pecado. Se arrepiente y cambia. Y va creciendo en gracia y conocimiento porque cada vez peca menos. Aunque todos estamos todavía propensos a pecar, cuando seguimos ese camino aferrados de Cristo y cultivando el Espíritu en nosotros, ya no vivimos en pecado. El que vuelve a vivir en pecado pierde el Espíritu de Dios, porque aflige, contrista el Espíritu. Dios no puede vivir, y su presencia en nosotros por medio del Espíritu no puede soportar a alguien que esté pecando continuamente. Llega un momento en que el Espíritu sale y esa persona está 2 veces muerta y está condenada a la segunda muerte. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Él nos da el poder para vencer. No tenemos excusa. Si utilizamos ese Espíritu, venceremos. Si lo alimentamos, como nos ha dicho, nos ha sido explicado una y otra vez. Todo aquel que es engendrado de Dios
no practica el pecado, porque la simiente, búsquenlo, el esperma, esa simiente que nos va a transformar en un ser espiritual cuando suene la séptima trompeta. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, quiere decir, no puede vivir en pecado, porque es, ahí dice nacido, no, es engendrado de Dios y únicamente será nacido cuando suene la séptima trompeta. El mundo llamado cristiano no entiende esto, mis queridos hermanos. Primero hay un engendramiento y primero que todos ellos creen que el Espíritu Santo es una persona, cuando el Espíritu Santo es el poder de Dios que se manifiesta en muchas formas, y una de ellas, en la forma más especial, es cuando engendra hijos, mis queridos hermanos. Entonces, primero tenemos que ser engendrados. Un niño para nacer, primero tiene que ser engendrado por su padre y concebido por su madre. Y pasan 9 meses y luego nace. Así nosotros hoy estamos celebrando la promesa de que Dios nos iba a transmitir esa esencia de él mismo, como un padre le transmite a su hijo, que es la simiente, el esperma de la vida eterna. Pero tenemos que cultivar esa presencia que empieza a morar en nosotros, alimentando la presencia de Dios, del Espíritu, convirtiéndola en una lámpara encendida dentro de este templo, como la menora estaba encendida en el templo físico, hermanos. Delante del velo, y al otro lado del velo estaba el arca que representa el trono de Dios, y dentro de esa arca los 10 mandamientos, el pacto. Hoy en día nuestro cuerpo se convierte en ese templo. Dios vino en el primer pacto, como se nos fue explicado ayer, a morar con el pueblo. Dios en el nuevo pacto mora dentro de su pueblo. Y cada uno se convierte en templo de su presencia, mis queridos hermanos, y tiene funciones sacerdotales que cumplir para mantener encendido ese fuego y no dejarlo apagar por medio de la diligencia a tarde y mañana, hermanos. Y sabemos que los amados de Dios, como David y Daniel, oraban también en la mitad del día, como dice el Salmo 55, por la mañana, a mediodía y por la tarde, oraré y clamaré en tu presencia. Así, hermanos, que hemos sido llamados a ser parte del acontecimiento, hoy se está cumpliendo en nosotros esa promesa que Dios hizo desde antes de empezar a crear el universo, hermanos. Es algo tan grandioso que yo creo que no alcanzamos a entenderlo y que se hará visible poderosamente cuando suene la séptima trompeta, que va a ser el acontecimiento más extraordinario de la historia humana, cuando Jesucristo aparezca sobre las nubes del cielo y los que perseveraron hasta el fin y mantuvieron ese fuego encendido, alimentándolo a diario con la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta ese fuego que Dios encendió? Se puede comparar con una lámpara, así como había una menora en el templo, y esa menora alumbraba el lugar santo. Y sin embargo había un velo, y detrás del velo estaba el trono de Dios. Hoy ya no está ese velo. Cristo lo rompió con su muerte y nos dio acceso directo a la presencia de Dios el Padre, hermanos. Si no utilizamos ese privilegio, hermanos, vamos a pagar muy caro por ello. Veamos, por ejemplo, en Hebreos, cómo el apóstol Pablo nos dice que tenemos ese inmenso privilegio en Hebreos capítulo 10. Vayamos allá, por favor, mis queridos hermanos. En el capítulo 10, versículo 20, versículo 18, versículo 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Recuerden, cuando Él murió, el velo del templo se rompió de arriba a abajo, para que fuera un testimonio de que alguien no lo había roto desde abajo, sino se rompió desde arriba. Fue un acto sobrenatural, hermanos, a la vista de todos los sacerdotes y del pueblo, de todos los que podrían ser testigos de eso, sobre todo los sacerdotes.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo sentado a la diestra del Padre, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermanos, si no utilizamos este privilegio, el sumo sacerdote en el antiguo pacto solo podía entrar una vez al año en el tabernáculo físico, hermanos. Una vez al año. Nosotros podemos entrar en cualquier momento en el templo mismo donde mora Dios el Padre y Jesucristo. ¡Ay de nosotros si no lo utilizamos para aprender a caminar en la presencia de Dios! Por eso los panes de la proposición, los panes de la presencia estaban ahí y eran 12 panes representando las 12 tribus que hoy son el remanente de las 12 tribus que se arrepintió y recibió el Espíritu Santo, y los que Dios agrega como ramas del olivo silvestre injertadas en el árbol de Israel para completar un número de primeros frutos que Dios tenía ya planificado desde antes del principio de los siglos, para luego continuar ese plan y extenderlo a todo el resto de la humanidad. Porque como dice el apóstol Juan, la sangre de Cristo paga por nuestros pecados, los de las primicias, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. El nuestro se cumple con la Pascua. Únicamente los primogénitos tomaron la Pascua. Únicamente los primogénitos fueron salvos de la muerte en Egipto, y nosotros, hoy como primogénitos, cuando participamos en la Pascua del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, somos salvos de la muerte eterna desde ahora, si perseveramos hasta el fin. Tenemos ese gran privilegio, hermanos. Y luego en el día de la expiación, cuando Cristo regrese y destruya los ejércitos que quieren impedir, dirigidos por Satanás, que está poseyendo a la bestia y al falso profeta, después de ello, Satanás será puesto por 1000 años bajo tierra, y se aplicará la segunda parte del sacrificio de Cristo para los que van a empezar a llegar a ser parte de ese plan de redención. Todos los que entren vivos al milenio y se reproduzcan a lo largo de 1000 años y serán cubiertos por la sangre de Cristo representada por el macho cabrío de la expiación. Todas esas cosas las hemos explicado varias veces y espero que estén claras en la mente de ustedes, mis queridos hermanos. Tenemos que mantener todo eso muy presente para valorar lo que Dios está haciendo y no descuidar una salvación tan grande como lo dijo el apóstol Pablo, con todos los ataques de Satanás en el medio en el cual vivimos. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, a controlar nuestros ojos donde quiera que andemos, hermanos, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso cuando entramos en el nuevo pacto, como fue explicado también ayer, Dios pone sus leyes en el corazón y en la mente. Por medio del Espíritu las escribe. Veamos cómo está escrito en 2 Corintios. Entonces, ¿qué quiere decir? Teniendo esas leyes ya adentro de nosotros, porque nosotros somos el templo de la presencia de Dios, como el tabernáculo en el desierto y luego el templo en los días hasta que vino Jesucristo, era el lugar donde estaba el arca, y ahora esa arca está dentro de nosotros, hermanos, en la presencia de Dios que está dentro de nosotros, así como en el cielo. Usted lee en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis que del trono de Dios salen ríos de agua viva. Y en el nuevo pacto, ¿qué dijo Jesucristo? El que reciba el Espíritu de Dios de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Luego el Santo de los Santos en el nuevo pacto ahora es nuestro corazón y también nuestra mente, donde está la lámpara que alumbra, aunque Dios no necesita luz porque Él es luz, pero quiere que nosotros mantengamos encendida la lámpara, que podríamos decir que es la mente, que está llena de su palabra y que alumbra el interior de este cuerpo nuestro para que andemos en los caminos de Dios y no nos desviemos, como dice
el profeta David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pero hay que alimentarla diariamente, hermanos. Ya se me olvidó a qué escritura les había invitado a que fueran, pero bueno, sea lo que sea, espero que estas cosas, aunque no estoy citando todas las escrituras, hermanos, estén claras en sus mentes, en sus espíritus, que ya no tenga, porque cuando Jesucristo y los apóstoles predicaban, ellos sabían que estaban citando la palabra de Dios y el pueblo también lo sabía. Y yo creo que ahora estamos en las mismas. Ustedes saben que nosotros, en el temor de Dios, estamos citando su verdad y su palabra, muchas veces de memoria, y ustedes ya deben de conocerla también para verificar que estamos diciendo las cosas de acuerdo con la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Entonces, estamos celebrando hoy el cumplimiento de una promesa, hermanos, si alcanzamos a entenderlo, que fue hecha cuando el tiempo todavía no existía, hermanos. Dios prometió vida eterna y ya vimos que la transmite por medio, Él es el único que tiene el nombre de eterno. Los únicos que tienen ese nombre son Jesucristo y el Padre. Se los voy a demostrar. En el Salmo 110, ustedes ven aquí cómo el Padre se llama el Eterno, en el Salmo 110. Salmo 110 dice, no debemos decir Jehová, sino Yahvé, dijo a mi Señor. Y esto fue lo que Cristo le preguntó a los fariseos y no sabían cómo responder. Dice, si David, ¿cómo es la pregunta que les hizo? ¿Cómo David lo llama Señor? Si el Mesías es descendiente de David, ¿por qué lo llama Señor? Y no sabían entender esto, porque no entendían que le estaba hablando Jesucristo mismo, que también ha existido desde siempre. Pero aquí, por ejemplo, dice, Salmo 110, Yahvé dijo a mi Señor. Está hablando David inspirado por Dios. Aquí Yahvé, ¿quién es? El Padre. Le dijo a mi Señor, ¿quién es? Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios el Padre? Jesucristo. ¿Y quién le dice que se siente a su diestra? Yahvé, que significa el Eterno. Luego el Padre es el Eterno. Ahora, Jesucristo mismo, cuando Moisés le preguntó, bueno, me van a preguntar los hijos de Israel, ¿cuál es el nombre del Dios que te envió? Y Jesucristo le dice en el capítulo 3 del libro del Éxodo, para que vean ustedes la cosa tan asombrosa, yo creo que ustedes todos saben esto. En el capítulo 3, versículo 13 del Éxodo, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, y recuerden que ellos no conocían sino a Jesucristo. Jesucristo, como dice el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan, vino a revelar al Padre. Ellos tenían un medio entendimiento de que había dos seres, como la palabra Elohim lo da a entender. Elohim significa los poderosos. Y Elohim eran Dios y el Verbo. Ellos dos eran Elohim. Y Dios, el Padre, que vino a ser el Padre de Jesucristo, Él llenó de su palabra al Verbo y el Verbo hablaba y las cosas empezaron a existir, mis queridos hermanos. Espero que eso lo tengan claro en la mente. Pero en el Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy significa Yahvé. ¿Y quién está hablando aquí? Jesucristo. Y se los voy a demostrar aún más para que lo tengan bien claro, porque hay religiones por ahí que se llaman cristianas y niegan la esencia misma de la redención, de que Jesucristo era Dios. Y vino y se hizo carne y su vida estaba en su sangre para poder entregarla y derramarla por nosotros y lavarnos de los pecados. Y niegan la divinidad de Cristo. Vean el capítulo 8 de Juan, si quieren saber exactamente qué quiso decir Dios cuando le dijo, dile a Moisés, dile a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Miren el capítulo 8 del Evangelio de Juan.
capítulo 8, versículo 56. Aquí está hablando Jesucristo, Dios hecho hombre. Capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, versículo 58, de cierto os digo, como traducen en otras Biblias, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está declarado él como el Eterno también. Entonces, él y el Padre siempre han existido. Y el Padre nos quiso transmitir esa vida eterna. Por eso en el Evangelio de Juan, vemos lo que dice aquí, hermanos queridos. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era. O sea que existía antes del principio. Él fue el que le dio origen a la creación, el que le dio principio a la creación. En el principio era el Verbo. O sea, antes de que las cosas comenzaran a existir, él ya existía, porque es el Eterno y ya lo demostramos. Dijo antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, quiere decir Yahvé, yo soy el Eterno. Y el Padre también es Yahvé. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y hay gente que se empeña en negar esto, hermanos, y el que lo niega no tiene redentor. Si Jesucristo no es Dios, la sangre de él podía pagar tal vez por uno más, pero la sangre de Cristo valía por toda la humanidad, porque todo lo que fue hecho por medio de él, y valía más que toda la creación, la vida de Cristo, hermanos. Y fíjense, digamos leyendo aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fue en ese momento, antes del principio, cuando se ocurrió lo que leímos al inicio de este mensaje, en la epístola a Tito, cuando el apóstol Pablo dice esta maravilla que leímos, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí nos ubicamos exactamente en Juan 1:1 para que veamos la majestad y la grandeza del llamamiento que nosotros tenemos. El acontecimiento más grande, hermanos, que puede ocurrir a un ser humano es ser llamado a ser parte de esos primeros frutos, de esas primicias. No podemos despreciar una salvación tan grande. Tenemos que ser diligentes en estar tan compenetrados de la palabra de Dios, que esa realidad se haga cada vez más patente en nuestro espíritu y en nuestro corazón. En el principio era el Verbo. Ya vimos por qué dice, no tuvo principio. Luego es eterno. Él siempre ha existido. Él es yo soy, el que siempre ha vivido. Y el Verbo era con Dios, que ya vimos que también es Yahvé. Siempre han existido los dos, hermanos. Y el Verbo era Dios. Ya hay religiones que lo niegan y muchos que lo niegan, hermanos. Y muchos que se dicen cristianos con cierto nombre, dicen, sí, él era hijo de Dios, pero no creen que era Dios. Y si no es Dios, no tenemos Salvador, hermanos. Por eso tenemos que llegar a entender esto profundamente para ver la grandeza del llamamiento que nos ha sido hecho. Este era en el principio con Dios, o sea, ellos existían desde siempre, antes de que hubiera materia, antes de que hubiera planetas. Y luego dice, todas las cosas por él fueron hechas. Luego él fue el que le dio principio. Dios habló y le pasó o le transmitió, porque fueron los dos. Él fue el portavoz de lo que hoy Dios el Padre, fue Jesucristo, pero se llama el Verbo, la palabra. Él fue el que habló. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. O sea que empezó la creación, empezó el universo. ¿Por qué? Porque ya tenían un plan. El universo fue hecho porque Dios tenía ya el plan de reproducirse él mismo, transmitiendo vida eterna. Entonces empezó a crear lo que habría de ser la herencia.
Porque al final, en el capítulo 21 del Apocalipsis, leemos, el que venciere heredará todas las cosas. Entonces empezaron a crear la materia para que fuera visible a nuestros ojos la herencia que nos espera. No solo esta tierra, sino el universo entero, como una prueba. Pero antes de empezar a crear, ya tenían en mente, como dice en Tito, lo leímos, y está también en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, si lo quieren ir a ver allá para que lo confirmen, más de una escritura para que quede bien claro. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, o sea, el plan que ambos hicieron, Dios y el Verbo. Antes del principio concibieron el plan, vamos a tener una familia, vamos a reproducirnos y vamos a crear un universo para llenarlo todo con nuestra familia. Y nosotros somos los primeros llamados después de Cristo mismo. Y hoy lo estamos celebrando, hermanos. Que no perdamos de vista lo que Dios está haciendo, porque nos está preparando para el acontecimiento más grande de la historia humana, que hoy el que nos vea dice, estos están locos, llenos de mosto, como creyeron que estaban los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Pero cuando se manifiesten los hijos de Dios por medio de la transformación en seres espirituales, cuando suene la séptima trompeta, será cuando Cristo aparezca sobre las nubes, será el acontecimiento más grandioso de toda la historia del universo hasta ese momento, hermanos. Cuando se manifestarán los que van a regir con Cristo el mundo entero, como reyes y sacerdotes sobre toda la humanidad, preparando la siguiente etapa, que será el dominio del universo entero, cuando Dios regenere la tierra y los cielos, con los nuevos cielos y la nueva tierra. Ya me acuerdo cuál es la escritura que les había dicho. Miren esto tan asombroso. Pero primero leamos aquí, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aquí estamos por un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y recuerden que Dios creó los ángeles antes de crear la tierra y el universo. Pero usted sabe que algo ocurrió. Después de que Dios creó la tierra, le entregó el dominio de la tierra a los ángeles al mando de Lucifer. Y Lucifer pecó, hermanos. Sin embargo, Dios, en su gran sabiduría, dijo, ya sé que si yo creo seres que tengan libre albedrío, que pueden escoger entre lo uno y lo otro, tienen la posibilidad de pecar, como ocurrió con una tercera parte de los ángeles inducidos por Satanás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, los voy a dejar para que los que yo voy a llamar después, para los cuales yo tengo el propósito. Dios ya tenía un plan. Antes de crear los ángeles, Dios ya tenía el plan de crearnos a nosotros, hermanos. Y los ángeles no sabían eso, lo han aprendido por medio de la iglesia. Los ángeles no lo sabían. Jesucristo declaró muy claramente en el capítulo 15 de Juan, dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y en el libro de Hebreos sabemos que los ángeles fueron creados como siervos para un propósito que Dios tenía, que era la reproducción de sí mismo por medio del ser humano. Mírenlo aquí, hermanos, ¿no? Interesante tener estos flashes que Dios nos da sobre el plan de Él tan maravilloso. Me perdió la escritura por un momento. Tenía otro plan y se me vinieron el Espíritu sopla por otro lado. ¿Qué puede uno hacer, hermano? Entonces, Dios vio que un ser que Él creó y lo dotó de belleza, hermosura, poder, riqueza, sabiduría, y decidió infringir el primer mandamiento cuando concibió la idea
de derrocar a Dios de su trono y convertirse él mismo en Dios. Que dice el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué hizo Satanás? Él mismo se puso en la posición de Dios y quebrantó el primer mandamiento, como le explica Isaías 14. Vemos lo que había en la mente de él, lo vemos aquí. Isaías 14 dice, versículo 12, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, aquí está, subiré al cielo. O sea que estaba en la tierra. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Dónde? En lo alto donde está Dios. Dios el Padre y Jesucristo en su trono. Ese fue el plan que él concibió, Satanás. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. El monte es la capital del reino divino. Ahí me sentaré. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde está el trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Pero qué quería? Destronar a Dios. Ahora Dios lo dejó, porque Dios dijo, el plan que yo tengo. Ahora recuerden que los ángeles fueron creados. Esto es importante que lo entendamos. En Hebreos, yo le estoy dando lo que me sopla el Espíritu aquí, hermanos. Después de orar mucho por esto, así es como Dios lo está transmitiendo y que Dios les ayude, hermanos, a recoger. En Hebreos dice lo siguiente, hermanos queridos. Capítulo 1 de Hebreos dice, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A Jesucristo, que era el Verbo, Dios lo engendró y se convirtió en el Padre de Jesucristo. Antes de engendrarlo, Dios no era el Padre de Jesucristo, los dos eran Dios y eran uno, en perfecta intimidad, pero esa relación de padre a hijo todavía no existía. Y eso lo explica aquí, en el capítulo 7, el apóstol Pablo. Veamos Hebreos 7, para entender un poco todas estas maravillas, hermanos, que se ocultan tras la escena y que Dios nos permite entender por el Espíritu que penetra hasta las profundidades de Dios, gracias a la mente de Cristo que Dios nos ha dado, hermanos. Capítulo 7 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿qué quiere decir Melquisedec? Rey de justicia. Rey de Salem, ¿qué quiere decir? Rey de paz. No puede ser otro que Jesucristo mismo. Sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera mención que se hace de Dios el Padre, aunque quedó en la penumbra, no fue revelado claramente, pero el Elión en hebreo significa sacerdote del Dios Altísimo, o sea que era el que vino a ser Jesucristo, sacerdote, según el orden de Melquisedec, de Dios el Padre, para interceder por nosotros, para que Dios nos perdone los pecados, porque Él vivió en la carne y sabe la lucha que tenemos, y aunque nunca pecó, se compadece de nosotros. Esto es grandioso. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Oigan esto, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. O sea, Rey de Justicia quiere decir que la justicia en los mandamientos de Dios, Rey de rectitud, de perfección de carácter, es lo que significa. Y también Rey de Salem, que significa hijo, Rey de paz, que es el nombre futuro de Jerusalén, que ha sido la ciudad más atacada del mundo en la historia y ahora lo está haciendo en estos momentos. Esto es Rey de paz. Oiga lo que dice, versículo 3, sin padre. Cuando Melquisedec vino a ver a Abraham, él todavía no había sido engendrado por Dios. En ese momento era el Verbo y se manifestó como el sacerdote de Dios, porque ellos ya tenían un plan, recuerden. Ellos tenían el plan de crear una familia por medio de seres humanos.
y nos hizo de su misma especie, a imagen y semejanza de Dios, que ni los ángeles fueron creados así. A quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, lo acabamos de demostrar, es el eterno, ni fin de vida, es el eterno, resucitó para vivir para siempre, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Hay gente que cree que hoy en día ya no hay que pagar diezmos, que porque eso era únicamente del sistema agrícola. Y no se dan cuenta que Melquisedec se le apareció a Abraham, o salió a recibir a Abraham, antes de que el antiguo pacto existiera. Y sacó pan y vino, que son los símbolos del nuevo pacto, del sacrificio que él mismo iba a hacer, de entregar su cuerpo para ser quebrantado y derramar su sangre, pan y vino. Ese es el nuevo pacto. Resulta que el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto, hermanos. Cuando Melquisedec se presentó con los símbolos del nuevo pacto y Abraham le dio los diezmos de todo, ¿quién va a osar decir que hoy no hay que pagar los diezmos, hermanos? Cuando Abraham no los dio de un fruto de la agricultura, sino un fruto de una batalla, que Dios le había entregado a los enemigos en sus manos y le entregó los diezmos de todo. A Melquisedec, que presentó los símbolos del nuevo pacto, el pan y el vino, antes de que el antiguo pacto comenzara. Cuando Leví todavía estaba en los lomos de Abraham, Leví va a ser, Abraham, Isaac hijo de Abraham, Jacob nieto de Abraham, Leví bisnieto. Y lo dice la Escritura que todavía estaba en los lomos de su padre y pagó los diezmos. ¿Cuánto más obligatorio es el diezmo hoy para honrar al Creador que nos da cada porción de aire que respiramos, hermanos, con todo lo demás, para entregarle y reconocer su soberanía como Creador de los cielos y de la tierra, a quien le debemos todo? Únicamente nos pide el 10% para honrarlo y respetarlo, antes de que existiera siquiera el antiguo pacto. El pacto en que estamos nosotros ahora es un pacto que ya Dios tenía en mente cuando consideró la creación del ser humano, mucho antes del antiguo pacto, que fue una preparación física para entrar en el nuevo pacto, y que ustedes ven aquí, que es más antiguo que el antiguo pacto. Asombroso. Pero hablando de los ángeles, vean lo que dice capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Eso lo dice de quién? De Jesucristo y de nosotros. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Jesucristo resucitó, le dijo a María Magdalena, a la primera a la cual él se le manifestó, que lo fue a tocar, le dijo, no me toques, que no he subido a mi Padre. O sea, no he dado cumplimiento a la gavilla mecida. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Y le dijo a María, ve a mis hermanos, porque estaban a punto de ser engendrados por el mismo Espíritu que lo engendró a él en el vientre de la Virgen María. Ve y dile a mis hermanos, porque ellos iban a ser engendrados por el mismo Padre que lo engendró a él, y es lo que somos nosotros. Engendrados por el mismo Padre después del bautismo, cuando nos impone las manos, después del arrepentimiento y el bautismo, recibimos un engendramiento en nuestro ser del mismo Padre que engendró a Jesucristo, luego nuestro hermano mayor, primogénito entre muchos hermanos. Ven como todo cuadra perfectamente en la Escritura, mis queridos hermanos. ¿Y qué les dijo? Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué tal, hermanos? Es para que veamos un poco la grandeza del llamamiento que Dios nos ha hecho. Pero dice también, dijo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dios a los ángeles los creó, aunque son seres espirituales, y les dio un espíritu angélico. Pero ellos no estaban programados para recibir el esperma de Dios el Padre. La función de los ángeles está escrita aquí, 1:14 de Hebreos, dice, versículo 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hebreos 1:13,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que vimos en el Salmo 110, que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y va a volver cuando estén concentradas las tropas ahí en la batalla que va a ser la batalla de Jerusalén, y va a bajar con nosotros ya como su esposa sobre caballos blancos para destruir lo último que queda de rebelión sobre la faz de la tierra y meter a Satanás por 1000 años bajo tierra para reinar en paz por 1000 años y restaurar y regenerar la tierra. Todas estas cosas vienen con el conocimiento de lo que hoy estamos celebrando, hermanos. Por eso lo menciono. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios no le dio esa autoridad, esa categoría a los ángeles, ni siquiera a Lucifer. Él pretendió sentarse en el trono de Dios, pero fue lanzado a la tierra, hermanos. Fue vencido. Y Dios lo está utilizando hoy para que nosotros también lo venzamos con el Espíritu de Dios. Y si no lo vencemos, como se nos ha explicado, y se explicó en el sermoncillo, no vamos a entrar en el reino de los cielos porque entramos con el potencial de ser otro diablo, aún más poderoso que Lucifer. Y Dios no va a permitir a nadie a quien Él no haya probado primero. Y por eso permite que el diablo todavía esté rondando, para que sus primogénitos lo venzan con el poder del Espíritu de Dios, pero tiene que hacer con ese espíritu avivado. Si está a medias, que no es ni frío ni caliente, no tendremos el poder para vencer a Satanás. Por eso le da eso náusea a Jesucristo y termina vomitándonos en la gran tribulación, a ver si nos calentamos o nos enfriamos. O tenemos que estar llenos de ese Espíritu de Dios para vencer a Satanás. Y por eso lo dejó como una garantía de que su plan va a triunfar. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Exactamente. Por eso lo dejó. Dios es muy sabio. Yo creo que a Satanás lo que más le frustra es que todavía sigue trabajando para Dios, a pesar de las tragedias pero él sigue trabajando porque en la medida en que él trata de tentarnos y nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, si somos diligentes en alumbrar nuestra lámpara, en ofrecer nuestros sacrificios espirituales de los cuales les hablé yo hace 2 semanas, él no va a tener poder contra nosotros, hermanos. Si perseveramos diligentes en mantenernos en la presencia de Dios, en mantener la lámpara encendida, Satanás no tiene poder contra nosotros porque es el poder del Espíritu mismo de Dios el Padre y de Jesucristo en nosotros el que lo vence y nos da el poder para vencerlo. Si no somos diligentes, el diablo nos va a vencer, nos va a sorprender descuidados como a los apóstoles allá en el jardín de Getsemaní. Y ya hemos visto a mucha gente que se ha dejado sorprender y que se ha ido de la iglesia porque no ha resistido la presión del mundo y de Satanás y de su propia naturaleza. Pero Dios nos da los elementos que necesitamos. Dice una vez más Hebreos 1:13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y Jesucristo mismo, cuando venga aquí y ponga su trono, a los vencedores los va a invitar a que se sienten con él en su trono, como está escrito en Apocalipsis 3. Pero miren cuál es la función de los ángeles, que Dios los creó porque él ya tenía otro propósito, de dar vida eterna, de engendrar hijos que a ningún ángel engendró. Él les dio el espíritu angélico, ese es el espíritu de ellos. Pero nosotros nos tenía preparados y nos dio el espíritu en el hombre, que es la mente humana, que se asemeja a Dios, y nuestra forma física, que es semejante a la forma espiritual del cuerpo de Dios, el Padre y de Jesucristo. Entonces él los tenía, ya tenía eso en mente, y no le tenía encargado eso a los ángeles. Y los ángeles no sabían lo que Cristo, lo que Dios, el Padre y el Verbo, lo que Dios y el Verbo estaban planeando. Es un misterio que estaba escondido hasta el retorno hasta que Cristo vino. Y vamos a ver que eso Dios lo tenía oculto. Y veamos qué dice aquí. ¿Cuál es la función para la cual Dios creó los ángeles? Incluido el mismo Lucifer. Dice, versículo 14, Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, o sea, servidores, enviados para servicio. Dios los creó con ese propósito, a favor
de los que serían herederos de la salvación. Quiere decir, los que habrían de recibir la simiente de la vida eterna y habrían de nacer de nuevo, como hijos de Dios, engendrados por Dios el Padre, hermanos de Jesucristo. Y los ángeles Dios los creó con el propósito de que fueran los servidores de nosotros, si alcanzamos esa salvación. Ese es el propósito de los ángeles. Ellos fueron creados en otra especie. Y yo se los digo y ya se los he dicho antes, la gran frustración de Satanás, el diablo, y por eso él inspiró la teoría de la evolución, según la cual una especie se puede transformar en otra especie, lo cual es completamente falso. No ha sido demostrado ni una sola vez que una especie haya cambiado y un ave se haya vuelto pescado, un pescado se haya vuelto ave. Eso es es una locura, es una estupidez de la mente del ser humano, cegados. Y le ha metido esa idea a la inmensa mayoría de la gente, hermanos, de que todo existe por evolución porque una especie se cambió en otra. Y Dios creó todo según su especie y hasta el día de hoy se siguen reproduciendo según su especie. Y no hay prueba ninguna de que un fósil haya evolucionado y se haya convertido en el antepasado de otro animal distinto. O que un simio haya dado a luz un ser parecido al ser humano, pues que son parecidos en ciertas cosas, pero jamás. Y ahora, inspirados por el mismo diablo, están mezclando genes humanos con genes de simio, de chimpancé, hermanos. Eso viene de inspiración satánica, porque lo que él quiere es ser de la especie de Dios y ser Dios. Y él fue creado para ser siervo de los que iban a heredar la salvación. Y esa es su peor frustración. Por eso quiere confundir todo lo que Dios, el orden que Dios estableció, hombre y mujer, los quiere confundir. Porque lo que él quiere es confundir lo que Dios estableció, cada uno en su función, según su especie. Y Dios creó al ser humano según la especie de Dios, y no a los ángeles. Ellos tienen otra y son de esa especie angélica. Y ellos no se reproducen con la falsa creencia de que los ángeles tuvieron hijos con mujeres, que del capítulo 6 del libro del Génesis. La palabra de Dios ya lo había establecido. Cada uno según su especie. Los ángeles no se reproducen, hermanos. Dios dice que son millones de millones en el capítulo 5 del Apocalipsis. Pero no dice que ellos se reproducen. Y antes dice que ellos no se casan, ni se dan en casamiento, en el libro de Lucas. O sea que los ángeles fueron creados para ser siervos de los que habrían de ser herederos de la salvación, quiere decir, de los que habrían de ser engendrados con la simiente de la vida eterna y luego nacer como hijos con un cuerpo glorioso semejante a la gloria de Jesucristo, que fue también engendrado por el Padre como nuestro hermano mayor. Y los ángeles no sabían. A veces hemos creído en el pasado que el diablo sabía que porque era uno de los querubines protectores y escuchaba las conversaciones del Padre y del Hijo, o del Verbo y de Dios cuando ellos prometieron. Pero fíjense que los ángeles ni siquiera habían sido creados cuando Dios concibió ese proyecto. Y después creó a los ángeles como siervos de los que habían de heredar el proyecto que él ya tenía ideal. Y además, si son siervos, Jesucristo dijo lo siguiente. Oigan esto, hermano. La Biblia, que habla ella por sí misma, a veces especulamos y después nos damos cuenta, bueno, no es exactamente así. Pero mire lo que dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice, capítulo 15, versículo 14, Evangelio de Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Capítulo 15, tengan esto bien presente. Estamos demostrando que la Biblia es la que habla, no son las opiniones mías. Capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Si los ángeles, Dios los declara en Hebreos, ya se los leí, fueron creados como siervos, ellos no saben lo que Dios estaba haciendo. De hecho, oiga, dice, los siervos no saben lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
¿Qué era lo que había Dios dado a conocer? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Era un misterio que estaba escondido en Dios. Dios no se lo había contado a nadie. Y los ángeles tampoco lo sabían, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Miren el capítulo 3 de Efesios, hermanos, y ahí lo ven. Capítulo 3 de Efesios dice, capítulo 3 de Efesios, dice el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿De qué misterio está hablando? Vamos a seguir leyendo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y sabemos que a los ángeles tampoco, porque son siervos y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Eso es palabra de Dios. Como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? El esperma de Dios el Padre, que a ningún ángel le ha dado, sino a nosotros, que nos da ese inmenso privilegio. Nos dio un espíritu, una mente, que es el espíritu en el hombre, que es como un óvulo que puede recibir el Espíritu Santo que nos engendra como hijos reales de Dios el Padre. Por eso cuando nazcamos de nuevo en la resurrección, tendremos, como dice en Filipenses 3, tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, que es nuestro hermano mayor. Cuerpos gloriosos, hermanos. Y mira lo que sigue aquí. Que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Está hablando de que vamos a ser parte misma de Jesucristo, uno con Él, que a los ángeles no les es dado eso. Y copartícipes de la promesa en Cristo, el Espíritu Santo que nos engendra. Jesús por medio del Evangelio, las buenas nuevas. Cristo vino a revelar, bueno, ¿por qué ustedes fueron creados? El ser humano no lo sabe. Tenemos un folleto muy bueno que se llama El misterio del destino humano, donde el doctor Meredith explica magistralmente lo que yo estoy tratando de comunicarles hoy, porque estamos celebrando esta fiesta, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, primero que todo, que los gentiles, nosotros hermanos, podíamos llegar a ser parte del pueblo mismo de Dios. Y más que eso, de ser engendrados por el Espíritu del Padre y nacer de nuevo como seres espirituales semejantes a la gloria de nuestro propio Padre y de Jesucristo. Y de aclarar, oigan esto, versículo 9, de aclarar a todos, y esto es todo por el Espíritu que estamos celebrando hoy, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ahí lo tienen. Desde los siglos en Dios, ¿qué dice Tito? Ya lo leímos. Antes del principio de los siglos, Dios prometió vida eterna. Y eso estaba escondido. Nadie lo sabía excepto Dios y el Verbo, y luego Dios el Padre y Jesucristo. Y Jesucristo vino a revelar aquel plan que ellos habían concebido antes de empezar a crear el universo, que había de ser la herencia de los hijos que vendrían con ese propósito que ellos concibieron antes de empezar a crear, hermanos. Y que está esperando la creación, la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada del estado de corrupción cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Repito, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando las creó ya tenía ese plan secreto. Y nosotros hoy lo sabemos. Y miren la prueba de que los ángeles no lo sabían. Aquí está. Para que la multiforme, oigan bien,
versículo 10, Hebreos 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué son principados y potestades? Son categorías angélicas. Y ellos, por medio del Espíritu Santo que Dios nos da, donde nos comunica como amigos lo que antes estaba oculto, los mismos ángeles aprenden cuál era el secreto y el misterio que Dios tenía escondido por medio de la predicación del Evangelio. Ahí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, los ángeles y aún los demonios, que andan también como principados y potestades en los lugares celestiales. Pero los ángeles también, ellos no sabían. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito? Promesa de vida eterna, por medio del esperma divino del Padre. ¿Qué tal, hermanos? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y oigan lo que sigue aquí, hermanos. Hoy escuchamos acerca de estar llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sabemos que arriba hay una familia que son el Padre y el Hijo. Y también hay una familia de ángeles, que no se reproducen, pero que fueron creados por Dios con un propósito de servir a sus hijos, que Él había de engendrar con su propio espíritu. Porque a ningún ángel Dios jamás engendró, pero a nosotros sí nos está engendrando para ser hermanos de Cristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, para que estemos listos para la persecución, hermanos, con la visión de estas cosas. En el hombre interior, por su espíritu, llenándonos de esa palabra, del combustible que es el Espíritu de Dios, que Dios nos lo manda por medio de su palabra. Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y la vida es la luz de los hombres. Y como todo está perfectamente ligado. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a obtener la mente de Cristo, que es el propósito por el cual nos dio estos 70 libros Dios, para que aprendamos a pensar como Él y a actuar como Él, asimilando esta palabra, hermanos. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí viene la exhortación de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, podremos exclamar como David cuando llegue la persecución, y esto lo digo para mí mismo, hermanos, para que seamos diligentes y no descuidemos esta salvación tan grande y no vayamos a ser sorprendidos, descuidados, negligentes en no haber alimentado la lámpara y convertidos en vírgenes necias. Dice, capítulo 27 de los Salmos, y no me pierdan Efesios, vamos para allá. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lo mismo que está diciendo Pablo, para que seáis fortalecidos. Exactamente. En el hombre interior, por su espíritu. ¿Y qué dice David? El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida. Y es esa
comunión profunda con Dios que mora dentro de nosotros, hermanos. Ahí tenemos la casa, somos nosotros mismos, para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, en lugar de refugio, hermanos. Ahí está mencionado. Sigamos aquí en Efesios capítulo 3, donde dice, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si ve que Jesucristo dijo, si alguien guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, por medio del Espíritu, la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo está dentro de nosotros. Y eso hay que activarlo para que seamos conscientes de él. A lo demás se va como apagando, como le explicó el señor Orrego. Se va volviendo imperceptible. Pero si lo alimentamos todos los días, hermanos, es como una llama que arde, con fuego ardiente, y se hace más patente para nosotros. A fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aún ahora, hermanos, podemos serlo. Como leímos en los comentarios del Señor, o en Él, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Ahí está la fórmula, hermanos queridos. Les voy a dar una explicación más de cómo los ángeles no sabían, porque era un misterio escondido en Dios. Está en la primera epístola del apóstol Pedro, para que vean que esto lo confirmamos y que la palabra de Dios es la que habla. En el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro, leemos lo siguiente. En el capítulo 1, hablando de Jesucristo, dice en el capítulo 1, versículo 8 de la primera epístola del apóstol Pedro, apunten esto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué significa la salvación? Recibir vida eterna, recibir la promesa cuando seamos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. Los profetas, oigan esto, recuerden que leemos en Efesios que este era un misterio que estaba escondido en Dios y que Cristo fue el que lo vino a revelar y fue las buenas noticias que trajo, de que somos herederos de la salvación y podemos ser engendrados por el Espíritu de Dios como el mismo Cristo lo fue y ser hermanos de Él e hijos del mismo Padre. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos predicaron, nosotros hoy podemos citar a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, pero a ellos no les fue revelado. Dios le dijo, Daniel, esto está sellado hasta el tiempo del fin. Y a él no se le dio a entender todo lo que escribió, lo mismo que a los demás profetas. Pero a nosotros ahora nos es revelado por el Espíritu. Y miren lo que dice. Versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, Dios profetizó de una gracia que era el perdón de los pecados y la transformación de nuestro cuerpo, de la humillación nuestra, en un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria de Dios que nos engendró. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, para que pudiéramos recibir semejante llamamiento, hermanos, que hoy celebramos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Acuérdese sobre todo el Salmo 22, Isaías 53, y las glorias que vendrían tras ellos después del triunfo de Jesucristo. Oiga lo que dice, versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias de que nosotros somos la familia de Dios, que estamos destinados a tener vida eterna y a reinar sobre la tierra y sobre el
universo, si somos vencedores. Aquí dice, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Oiga lo que dice después, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Luego ellos no lo sabían. Y ahora se enteran por medio de la predicación que el Espíritu de Dios nos comunica ese secreto para que lo publiquemos, hermanos queridos. Que Dios los bendiga, hermanos. Creo que pues yo me prolongué más de lo que calculaba. Son como flash, luces que Dios nos da de las glorias que nos esperan. Espero que las guarden en sus corazones, hermanos, y no descuidemos una salvación tan grande.